¿Quieres más control? ¿Quieres ahorrar tiempo y dinero? Somos Abril Soft, La solución más avanzada para el control de recursos humanos y nómina en hotelería. Tiene acceso a la información más importante en tiempo real. Únete a los cientos de Y corporativos colaboradores exitosos que ya confían en nosotros. Esta semana en Listening Leaders nos vamos a Vigo, vamos a hablar con Jesús Pérez Santiago y vamos a hablar de algo que seguro que se les ha pasado por la cabeza en algún momento. Estamos en el tiempo de la comunicación, estamos en el tiempo de dar a conocer nuestras ideas, estamos en el tiempo de la marca personal y muchas veces todo eso pasa por un concepto que ha venido para quedarse, que como es el podcast. Durante mucho tiempo lo suplimos con un blog, la gente que sabía escribir más o menos y que quería contar sus ideas, pero hoy el podcast, como digo, ha venido para quedarse y no siempre es tan sencillo armar un podcast. Así que no me hago más extenso en esta introducción. Jesús Pérez Santiago, bienvenido aquí a Listening Leaders. Genial, Raúl, bueno, encantado de cruzar el charco y charlar un buen ratillo. Es un placer tenerte aquí porque estaba pensando lo complejo que fue para mí cuando lancé el podcast, empezar a aprender a editar vídeo, empezar a aprender a editar audio, que quedara con una calidad medio buena. Que son conceptos que tú puedes tener una buena idea de cualquier cosa, pero luego o lo haces tú o tienes que pedir que alguien te lo haga. Supongo que así es como nace jesuspersantiago.com, ¿no? Imagino que tratando de ayudar a las personas que tienen buenas ideas, que quieren comunicar, pero no saben cómo hacerlo, ¿no? Pues justamente fue un cliente que básicamente quería lanzarse a comunicar. Yo hasta aquel momento estaba trabajando en varios proyectos, uno de ellos era creapresentaciones.com y lo curioso es que lancé mi podcast, empecé a grabar, le cogí gustillo, como que llevo 150 capítulos ya grabados. Y en todo ese transcurso me decían, joder, ¿cómo lo haces, Jesús? ¿Cómo haces para montar tu propio podcast? Y dije, anda, pues aquí parece que hay una necesidad, ¿no? Como la mayoría de los emprendedores, ¿no? Estamos viendo cómo buscar soluciones a un problema que hay ahí en la mente de nuestro posible cliente. Y a raíz de eso, pues ayudé a una de las personas. Lo curioso es que le dije, mira, esto es como yo lo hago, y me compró al momento y dije yo, tengo, tengo que explorar este nicho, o sea, tengo que aprovechar y ver qué opciones hay aquí, ¿no? Y precisamente gracias a eso, pues ahora me dedico a eso, ¿no? Ayudar a marcas personales, ayudar a marcas profesionales, por una parte a lanzarse a comunicar al mundo, tener su propio podcast y también a marcas personales que ya están establecidas, ayudarles en la parte técnica, ¿no? A delegar esa parte que, bueno, pues le resulta más engorrosa o lo que tú decías, ¿no? Ponerte delante de un programa de edición de vídeo a meter cortes, a meter efectos, a meter imágenes, ¿no? El hecho de también hacer una carátula, una portada, son determinadas cuestiones que a veces, y sobre todo cuando estás empezando, resultan un poco coñazo, ¿no? Y ahí yo me encargo de facilitar todo eso. Déjame que nos dirijamos a estos posibles personas que están pensando en o bien montar su podcast o bien mejorar alguna iniciativa que tuvieron en algún momento. ¿Cuál es la mayor dificultad que tiene un podcastero cuando empieza? Más allá de la parte técnica, que esa la resuelves tú, pero Sí. ¿no tienes la sensación de que es la falta de constancia? La falta de constancia yo creo que es una de las claves, porque al final somos personas de costumbres. Si nos gusta un programa de radio, pues lo solemos escuchar. Si nos gusta ir a una determinada cafetería, solemos ir ahí, ¿no? Y, o sea, yo creo que la perseverancia es una de las claves, pero quizá el mayor error es el no tener claro a quién comunicar, ¿no? Ya. Hay mucha gente que al final pues tiene el síndrome del influencer, que yo le llamo, que es comparte su vida, pero Pero no a no sabe a ser que quién. seas, claro, a no ser que seas Cristiano Ronaldo y te siga 1 millón de personas, bueno, 1 millón por decirlo de alguna manera, ¿no? Serán miles de millones de personas, ¿no? Pero como estés creando un programa de comunicación, estás creando un canal de comunicación al que dirigirte, tienes que tener muy claro a quién te diriges, quién es tu público. Y aquí una de las cosas que siempre me gusta recomendar es el hecho de, oye, vale, tienes una empresa establecida, sabes quiénes son tus clientes te preguntan dudas. Esas dudas es oro, eso es contenido que simplemente si lo resuelves, lo que haces es básicamente resolver la duda de miles de personas como ese tu cliente, que
a través de un contenido, pues básicamente lo que haces es resolver, ¿cómo decirlo? Resolver las dudas de muchas personas que pueden tener esa duda. Y con esto me aclaro, porque fíjate una cosa. Hace tiempo, cuando empezaba a crear contenidos, hablé con una profesional que se dedicaba al mundo de la creación de contenidos y ella me decía, fíjate, yo lo que hago es, para resolver las dudas de mis clientes, muchas veces lo que hago es formaciones. O sea, yo sé que la mayoría de mis clientes tienen esta determinada duda y siempre cuando están en el proceso de creación caen en esa, pues creo mini formaciones, formaciones que simplemente tienen un coste ínfimo y con eso les resuelvo su problema. Ahí básicamente estás atacando a un nicho muy concreto, a alguien que sabes muy bien lo que le pasa y gracias a eso pues le vas a ayudar a resolver un problema. Escuchaba hoy el podcast de una entrevista a Pau García Milá, que tiene un proyecto muy chulo que se llama Founders, y hablaba de que él ayuda a emprendedores, ¿no?, a montar nuevos nichos y decía, joder, hay mucha gente que tiene muchísimas ideas, que tiene muchísimas, vamos, que son solucionadores, ¿no? Quieren crear cosas. Y fíjate una cosa, le decía, claro, tú imagínate que dices, ¡buah! Puedo montar esto para el nicho de las motos porque yo creo que, vamos, es un problema que tienen, vale, pero tú eres una autoridad para ellos. Es decir, ellos te conocen, ellos te van, y tú conoces lo suficiente ese nicho como para poder establecerte ahí y ser lo suficiente perseverante para mantenerte durante X tiempo. Claro, porque si no te gustan para nada las motos, no tiene mucho sentido. Es como lo de los podcasts. Una de las preguntas que más le hago, y con esto ya te dejo hablar, que me gusta enrollarme. No, Una de las no. preguntas que suelo hacerle a... Tú eres el invitado, tú eres el que tienes que hablar. Ah, vale, vale, vale. Eh, una de las preguntas que le suelo hacer a los clientes potenciales, ¿no?, cuando tengo alguna reunión, es, oye, pero ¿a ti te gustan los podcasts? ¿Escuchas podcasts? ¿No? Porque es muy difícil que puedas hacer un podcast, aunque tengas la suficiente ayuda, si no te gusta ese formato, porque no vas a ver las ventajas que él tiene, ¿no? Para mí, una de las principales ventajas del podcast, y esto a raíz de eso monté un podcast, porque descubrí la conexión que se genera con la gente. Es muy potente. Yo escuchaba determinados podcasts cuando estaba en mi época antes de emprender, que me hicieron ver la realidad de otra manera. Para mí era un aprendizaje y fíjate, les acabé comprando. Acabé comprando cursos suyos. ¿Por qué? Porque se genera ese vínculo. Y dije yo, hostia, yo quiero esto mismo para mi negocio. O sea, quiero ese vínculo que se genera, que te escuchan, que se genera esa conversación y la ventaja de no tener que estar prospectando en frío, sino que tener pues ese flujo de gente con el cual generar conversación y que después puedas generar negocio, es maravilloso. Sin duda, o sea, yo creo que no hay nada mejor que fijarte en los demás para poder encontrar, ¿sabes? Un poco esto que me estabas contando, ¿no? De que hay que seguir viendo podcast o que hay que estar viendo podcast para hacer aquello que más te gusta, ¿no? Y no se trata del copyright, ya que, ¿no? Dice copyright, ya que copia bien, copyright, ¿no? Que es lo que dice eso, ¿no? Copyright. Oye, si tienes una persona inspiradora, si ves que lo está haciendo bien, pues tómale, porque eso lo hace todo el mundo, tómale pequeños giros en la conversación, tómale cómo hace estas cosas, tómale cómo hace estos primeros planos. O sea que yo creo que es muy inspirador ver cómo lo hacen los otros, ¿no? Sobre todo en un momento en donde está casi todo por descubrir, cómo es este mundo del podcast, ¿no? Sí, de hecho, fíjate una cosa. Yo creo que fue Irra Bravo. Le escuché hace tiempo el hecho de, joder, ser innovador en algo está genial, vale. Pero el hecho de darle tu toque a algo que ya existe Sí, claro. es incluso mejor, vas más rápido, ¿no? Por ejemplo, si hay un podcast que te gusta, pero en tu nicho, en donde tú trabajas, no se habla de eso, pues trata de adaptarlo a tu formato. Después ya conforme vayas rodando le vas a dar tu rollo, ¿no? Como digo yo, tu forma, tu forma de entender la comunicación. Pero hasta ese momento, pues vas a tener que apañártelas, tratar de buscar inspiración en otros que te ayuden. Yo casi todo lo que monto es inspirado en lo que ya hay en el mercado, ¿no? Es que ser un Tesla, ser alguien que genera cosas nuevas, es muy complicado. Y aquí yo creo que también relacionado con, tenemos que hablar de inteligencia artificial, ¿no? Con Ujú. ChatGPT, todas estas herramientas, yo creo que también quizá nos lo están poniendo más fácil para poder hacer ese tipo de cosas. ¿Qué sucede? Que el nivel de cambio es tan grande, yo que sé, hace 2 años, no sé, hace 5 años igual
el trabajo de copywriter no era muy común, ahora es algo muy habitual. Pero igual dentro de 2 años el copywriter que entendemos ahora va a ser totalmente diferente. Va a ser un copywriter pues más de eso. Tengo las estructuras ya hechas en ChatGPT y lo único que le doy yo es mi parte más humana de tratar de adaptar esos textos a lo que necesita mi cliente. O sea que yo creo que no sé si he respondido a lo que me preguntabas, pero pero me has abierto una cosa que me parece muy interesante, Jesús, y es que hoy todo el mundo tiene miedo a los contenidos generados por una máquina, como ChatGPT o cualquier otra herramienta de inteligencia artificial, ¿no? Porque, claro, te lees un artículo y no sabes si lo ha escrito ya la persona o lo ha escrito una máquina. Te lees un libro y ya no sabes si lo ha escrito alguien te cuenta un discurso y no sabes si lo ha escrito una persona, si es propio de él o lo ha hecho una máquina. Ahora, cuando estás improvisando en el podcast, aquí, hermanos, son 2 personas hablando una contra la otra en tiempo real y no estás leyendo nada. Por tanto, aquí sí que el contenido es original y es sobre la marcha y es según está pasando. Es verdad, luego se puede editar, es verdad que puedes quitar algunas cosas que no hayan salido bien. Bueno, pero lo que está saliendo, ¿no? Y eso no lo va a sustituir una máquina. y yo creo que hay un concepto muy chulo que es, joder, los humanos somos incoherentes de por sí, aunque aparentemente somos súper coherentes y tratamos de serlo siempre. Las máquinas para mí son coherentes. Tú le dices, haz esto y lo hacen. Siempre lo van a hacer. Con lo cual, esa parte más emocional, esa parte menos de método, pues es imposible que una máquina lo capte, porque acatan órdenes. Y aparte están programadas por una persona que le dice tienes que hacer A, B y C, ¿no? Al final es una concatenación de código donde dicen si haces esto tienes que hacer esto, si pasa esto, haz esto, ¿no? Y ahí en el podcast o en formato audio, yo creo que es esa magia, ¿no? Y fíjate, cada vez yo creo que valoramos más la comunicación cercana, fuera de perfeccionismos, ¿no? Donde fluya. ¿Por qué? Porque no es lo que solemos contar. No es lo habitual es que esté todo súper preparado, súper guionizado, súper estructurado para que quede fenomenal, ¿no? Pero yo creo que ya estamos un poco aburridos de eso, ¿no? Y queremos personas naturales que cuenten su vida, que cuenten su negocio tal como lo entienden. Aquello que hacen bien, pero además de una manera espontánea. Las personas cuando hablamos, a veces hacemos esta serie de ruidos cuando tenemos que pensar algo, o decimos 2 palabras casi seguidas, o no sé, nos expresamos cada uno de una manera. Claro, cuando tú lo llevas al formato del podcast y tiene que ser todo perfecto, al final la gente también se cansa un poco de que de hecho, cuando hay un guión, y tú y yo hemos hablado mucho en privado de eso, en el tema del formato de las entrevistas. Si tú siempre haces exactamente lo mismo, preguntas exactamente las mismas cosas, corres el riesgo, o sea, por un lado tienes la ventaja de que está organizado y hay una secuencia previsible que todo el mundo conoce, por otro lado corres el riesgo de no ser espontáneo. Y coincide un poco con lo que dices, ¿no? Yo creo que la gente lo que quiere es escuchar a la persona, lo que me quiere decir Jesús Pérez Santiago, lo que lleva dentro de lo que sabe hacer, ¿no? Más que y por qué lo hace y cuál es la motivación, más que a lo mejor un discurso aprendido o lo que pone en su página web, porque para eso ya lo pone en su página web, ¿no? Y fíjate, nosotros solemos, interpretamos la realidad en función de cómo la vemos, obviamente, y bajo nuestra visión. Y muchas veces en lo que somos buenos, pues no somos tan conscientes de ello, ¿no? No somos conscientes de nuestras fortalezas, pero de repente alguien viene y te dice, hostia, tío, eres súper bueno en esto, ¿no? Y ahí dices, hostia, pues igual está esto que a mí se me da bien, habrá otras personas que no son capaces de hacerlo, ¿no? Y ahí es donde está esa diferenciación, ¿no? El otro día me decía uno de los invitados del podcast, me decía, ostras, cuando al principio tenías todo muy guionizado, estabas perdiendo una gran facultad tuya, que es el hecho de hacer como una síntesis de lo que ha dicho la persona, ¿no? Me sale solo, tengo esa costumbre, ¿no? Y me decía, pues apuntala a eso, porque eso es la diferenciación de tu podcast. Y yo diciendo, hostia, fíjate, ¿no? Hasta qué punto, ¿no? El hecho de que venga alguien de fuera, te haga reflexionar y a partir de ahí empieces a encontrar ese camino, ¿no? Aprovechando tu fortaleza, no centrándote en lo que no eres bueno, que muchas veces estamos enfocados ahí en, pues tengo que mejorar en esto, en esto, en esto. Y en lo que ya eres bueno,
en vez de potenciarlo, para destacarlo más, nos olvidamos, ¿no? Bueno, fíjate, eso es esto ha salido en este podcast varias veces, ¿no? Esto es un cambio de paradigma que yo tuve cuando salí de España y me adentré en estos mundos en los que ya llevo 12 años, ¿no? Fuera de España. En cualquier métrica que tú tengas cualquier persona, imagínate que estás midiéndole 8 características de esta persona. Hay 4 en las que típicamente va a ser mejor que la media y hay otras 4 probablemente en las que va a ser un poquito peor que la media, ¿no? Pues sobre todo si son competencias diferentes, ¿no? En España nos hemos centrado siempre en aquellas donde estás por debajo de la media, llega por lo menos a la media, aunque sea bajándole de las otras. Y en Estados Unidos es muy contrario. Es, oye, si tú eres bueno en esto, ¿qué puedes hacer para ser el freaking bueno, para ser el freaking excelente? Y estas que no son tan críticas, estas que tienes más bajas, olvídate. Si no eres bueno en francés, no aprendas francés. Sobre todo si tu trabajo no es en Mondelez. Claro, si tienes que hablar francés, pues tienes que hablar francés, hermano. Pero si no, olvídate de esas cosas en donde no eres muy buenas, dáselas a otro que te las haga, pero tú sé el mejor en aquello en donde ya eres bueno, ¿no? Tal cual. Y cuando eres bueno, tenemos mucho miedo siempre a, sobre todo en los negocios, ¿no? Y yo me incluyo, hay una palabra que repito mucho, pero es ennicharnos. Tenemos mucho miedo a decir, soy un profesional específicamente de esto, ¿no? Es como que tenemos la tendencia a ser generalistas para, Intentar abarcar más. para abarcar más, pero cuanto más abarcas, menos aprietas, decía mi abuela, ¿no? Y es cierto, o sea, el hecho de que te vean como un profesional experto en, pues no lo sé, en liderazgo de personas, pues eso va a ser que la persona va a ir a ti a por eso, porque dicen, hostia, me parece un tío interesante. Y después pueden surgir otras cosas más generalistas, pero ya te perciben como experto en algo. Y a la hora de, yo creo que a la hora de, incluso de hacer contenidos, la tendencia es siempre hacer como cosas muy genéricas, muy de lo que está haciendo el otro, y de repente, pues yo qué sé, a mí me tiene pasado, a algún cliente le propones algo disruptivo y yo quiero ser diferente, yo quiero tal, le propones algo disruptivo y te dice, uff, pero esto es muy rompedor, ¿no? Entonces, claro, el miedo a ser diferente a mi competencia. Pues yo qué sé, agencias inmobiliarias, todas hacen lo mismo. De repente viene una que hace algo diferente, se despunta de las otras, pero claro, hay que ser valiente, hay que atreverse a hacer ese tipo de cosas. Déjame que te pregunte por eso, porque yo creo que buena parte de lo que hacéis los expertos en una tarea como esto es provocar, ¿no? A aquellos que pues no somos tan buenos, por ejemplo, en este tema de la parte técnica que tú tan finamente resuelves, ¿no? De repente que alguien te diga, oye, ¿por qué no hacemos esto? Bueno, ¿y por qué no? ¿No? O sea, yo creo que eso debería ser el valor añadido cuando tú subcontratas una tarea en la que tú no eres bueno y sin embargo tienes en el otro lado. O sea, dejarnos guiar un poco por lo que el experto en esa materia te está diciendo, ¿no? Ahí el hecho de que tú crees contenidos te da cierta autoridad, porque la persona ya sabe cómo comunicas, ya sabe lo que haces, ya sabe el valor que aportas. Entonces, ese grado de autoridad lo que te da es pues mayor capacidad de negociación, digamos, o mayor capacidad de acompañamiento con el cliente que tú tienes, ¿no? Si al final te posicionas, yo hago páginas web y el cliente te dice, yo quiero la web así, 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 va a ser muy difícil que puedas que haya ese punto de que tú seas su asesor. No, te va a tomar como un mero proveedor en el cual hay un intercambio monetario y ya está, ¿no? Y ahí la marca personal, yo creo que, ligándolo con lo que decías al principio, ¿no? La marca personal ahí tiene mucho poder, porque el hecho de que te vean, que seas capaz de exponerte, de que vean cómo lo haces, ya es un filtro. Y probablemente ya te van a llegar clientes. Si no les caes bien, si miran tus vídeos y dicen, este tío no tiene nada que enseñarme, pues ya está. Es una persona que te has evitado reunirte con ella para que te diga que no quiere trabajar contigo, ¿no? Es un Está claro. Oye, ahorro de energía. ¿cómo consigues? Porque yo creo que hay una tiranía que es la tiranía de los likes o la tiranía de los seguidores, ¿no? ¿Cómo consigues vencer eso para que la gente no se deje? Estos grandes influencers de los que tú decías, al final disparan a todo y cuentan su vida porque eso les lleva a los likes y al final
probablemente se alejan un poco de su idea original del podcast, ¿no? ¿En qué medida está el equilibrio entre ser auténtico y generar algo que te guste, con lo que sientas pasión, e ir a buscar el like, ¿no? Pues es complicado. Yo sigo a mucha gente que mezcla contenidos con ventas, ¿no? Al final yo siempre que pienso en contenidos, pienso en que ese contenido va a entrar en un embudo y que eso te va a ayudar a vender más, ¿no? No lo pienso como un contenido simplemente por el vanidoso, por el hecho de compartir tu vida, tener muchos seguidores, si después eso, muchos seguidores, muchos likes, si después eso no te va a proporcionar ningún tipo de negocio, que es lo que le pasa muchas veces a los influencers, ¿no? Le sigue mucha gente, hacen un contenido pues súper genérico, llegan a multitud de sectores de la población, pero probablemente ninguno tenga un vínculo tremendo como para comprarle, ¿no? Pero en cambio, igual, una persona que se dedica al sector de, pues no lo sé, el cuidado de animales de una raza determinada, pues igual es que no recibe tantos likes, no tiene a tantos seguidores, pero con esas personas con con las cuales le siguen, sí que hay una Exacto. relación. Uh-huh. Y ahí es donde empiezan a surgir las conversaciones y de esas conversaciones al final se puede convertir en en un negocio, ¿no? Escuchaba el otro día a Javi Consuegra que hablaba de que Javi Consuegra es especialista en ventas, hablaba sobre que eh, su el contenido que tuvo más likes, que, bueno, vamos, que tuvo muchísima repercusión, pues no sé, igual 20.000 likes, una barbaridad respecto a lo que solía tener habitualmente, fue una frase que copió de otro, de repente se viralizó, tuvo muchísimos resultados, cero ventas. En cambio, con su contenido habitual, en el cual pues igual tiene, no sé, 100, 200 likes, de ahí surgen personas interesadas en lo que hace, surgen personas con las cuales acaba charlando, llevando a una reunión de ventas, ¿no? ¿Por qué? Porque le está hablando, al final, el contenido bueno es el que te habla de un dolor y te habla y te dice cómo vas a poder resolverlo, ¿no? Te da una píldora para que, bueno, empieces a escarbar, y que tomes a esa persona la cual ha hecho ese contenido como un especialista. Vale, pues Javi sabe mucho de ventas, con lo cual pues su contenido lo que me refuerza es esa idea de él y de paso pues me está entreteniendo, me está dando algo, incluso me puede dar una pequeña solución para mi día. Y cuando vaya a tener esa necesidad, estoy pensando en él y digo yo, vale, voy a hablar con Javi, porque es la persona que creo que me puede ayudar. Déjame que haga una recapitulación, hablando de esa parte buena propia que tú tienes de recapitular las ideas, que a mí me gusta tanto. Me has dicho que lo importante es saber a quién comunicas. Tan importante como eso es tener un tema del que te guste hablar, del que sepas, o una, digamos, una suerte de temas, una pequeña batería en donde te sientas a gusto haciendo lo que haces, porque si no lo vas a padecer. Hemos hablado de la constancia y la perseverancia. ¿Cuántos podcasts comienzan y al cuarto número se acaban y dices, wow, qué buena idea, qué pena que no la haya continuado, ¿no? ¿Qué hace falta para continuar? Disfrutarlo. Tiene que gustarte mucho el podcast y yo creo que a ti te pasa lo mismo, ¿no, Raúl? Cuando disfrutas conversando con gente, te gusta, ¿no? Tengo un cliente que me decía, me encanta conversar, creo que el podcast puede ser ideal para mí, ¿no? Y ahí fue donde empezó todo. Yo creo que la cuestión para perseverar es, por un lado, que te guste el formato, que te guste hablar, que te guste, si es en formato entrevista, pues que te guste charlar con otras personas, conocerlos, tener curiosidad por ellos, porque de esa curiosidad se genera un vínculo especial, se genera algo que curiosamente tu audiencia percibe. Y no me digas cómo, pero percibimos pues si hay buen feeling entre alguien, si una determinada respuesta te la da porque está fluyendo contigo en la conversación. Hay cosas que pues igual se siente bloqueado y dice, no, con este tío voy a responderle aquí, tengo mis preguntas preparadas y le respondo de esta forma, ¿no? Y yo creo que la magia del podcast está en que responda y que se sienta cómodo, que disfrute de la charla, ¿no? Porque se siente escuchado, se siente bien, ¿no? Entonces, esto de cara a las entrevistas, pero para mí quizá lo más importante es que estés disfrutando en ese formato, que si estás delante de un micro solo, que puede ser, ¿no? El hecho de, pues hago un formato
sin ser entrevistas. Pues tiene que gustarte el hecho de tener una idea, plasmarla y después verbalizarla, ¿no? Contarla con tus propias palabras. Si eso lo disfrutas, pues va a ser mucho más fácil darle continuidad. ¿Por qué digo esto? Es que al final no tiene por qué ser el podcast ese formato en el cual uses como embudo para llegar a tu cliente. Hay otras formas, pues si se te da bien escribir, pues elige el email, puedes escribir emails. Si se te da bien grabar vídeos, pues grábate en vídeo, haz vídeos cortos, ¿no? Por ejemplo, el otro día entrevistaba a Fernando Miralles, ¿no? Y él me decía que era súper bueno haciendo vídeos cortos para TikTok, pero en cambio para YouTube no se le daba tan bien, ¿no? Son formatos muy diferentes. Al final el vídeo de TikTok son micropíldoras 30, 50 segundos, en cambio para YouTube pues suelen ser vídeos más largos, media hora, va en función de la intención de búsqueda, no es tan de entretener al momento, sino que pues eso, es un contenido más elaborado, un contenido más pausado, el público va con otro tipo de intereses, ¿no? Entonces, yo creo que la clave es probar, atreverte a comunicar en aquel medio que, por un lado, te sientes cómodo, pero que también te rete algo. Por ejemplo, yo cuando empezaba a grabarme, una de las cosas que más miedo me daba era el vídeo. Y empecé por el vídeo, o sea, siempre quise montar un podcast. Tardé 2 años en montarlo, en muchas dudas, inseguridades por el camino, ¿no? Y de repente dije, pues me voy a grabar en vídeo. Hice un curso, me puse a grabar vídeo y ese hecho de decir, hostia, estoy preparado para grabar vídeo, me dijo, pues el podcast va rodado, ¿no? Entonces sí que para esas personas que nos están escuchando, ¿no? Y están diciendo, joder, quiero ser la voz cantante de mi empresa, quiero empezar a comunicar porque yo creo que es la clave para que las empresas destaquen, mostrar la parte humana, ¿no? O sea, atreverse, que su CEO se atreva a exponerse, como hacemos tú y yo, ¿no? Atrever a exponerse, atrever a llegar a su público, que su público le conozca. Obviamente, pues eso supone superar muchas fases de inseguridad, de qué dirán, de juicios externos, de, uy, el miedo al hater, uy, el miedo a todo este tipo de cosas. Pero es lo diferencial. Es lo diferencial. ¿Y por qué? Porque muy poca gente se atreve a hacerlo. ¿Hasta qué punto tú crees que la gente está calibrando su respuesta en función de lo que vayan a decir los demás? ¿Eso pasa? ¿Lo notas en las entrevistas? Uf, eso es complicado. O sea, te estás refiriendo, para ver si yo lo he entendido bien. Cuando Están analizando cómo es el que te está entrevistando y va a responderte en Claro, función. ¿dónde estoy? ¿Quién va a escuchar esto? ¿Sabes? No es lo mismo, esta conversación no sería la misma en un bar con 2 cervezas, con los micrófonos apagados, que en un bar con 2 cervezas, con el iPhone encima y con Alexa escuchando o con Siri escuchando. ¿Sabes una cosa? Yo no estoy muy a favor de eso, porque al final, cuando impostas tus respuestas, cuando no eres lo suficientemente natural, lo más probable es que pues eso te venga de vuelta, ¿no? Y cuando hay gente, el otro día escuchaba a una persona que me decía, joder, fíjate, este tío qué bueno es dando charlas, tal, y lo conocí entre bambalinas y no parece el mismo, me cayó fatal, ¿no? Ya. Entonces, cuando haces eso, puede ser que a corto plazo te venga bien y dices, pues mira, estoy contentando a este público, me están comprando, genial, pero cuando te conozcan, lo más probable es que no les gustes. Entonces se te cae la estructura que has montado. Bueno, Entonces yo creo que ahí, me sí. dejas otras 3 características: que te encante conversar, que tengas curiosidad y además que seas genuino, que no sea un papel impostado, que no pongas una cara aquí y luego cuando se acaba la grabación es adiós, hasta luego, ¿no? Y no es fácil, ¿eh? Porque yo cuando empezaba a grabarme estaba encontrando mi punto, ¿no? Al principio sonaba muy robótico, después intentaba pues parecerme a personas a las cuales admiraba comunicando. Yo creo que todos pasamos por diferentes fases, hasta que de repente encuentras el equilibrio entre que la gente te dice, hostia, tío, te veo súper natural, y tú te empiezas a sentir cómodo con cómo estás comunicando, ¿no? Cuando haces ese match, ahí yo creo que es la magia. Dices, pues venga, ahora voy a seguir en esa línea. Y vamos evolucionando. O sea, al final
Yo no comunico igual que hace 2 años, pero eso es bueno. Es que Pues realmente estás creciendo. yo ahora es cuando me da pena que este formato se circunscriba a 30 minutos porque se nos ha acabado el tiempo y me encantaría seguir charlando contigo 1 hora y media más o 2 para que nuestros oyentes disfrutaran de todo esto que creo que les puedes aportar, Jesús, porque conozco muchísima... Mira, fíjate, por acabar, cuando escribí mi primer libro, hablando con una persona me dijo, oye, ¿cuántas personas conoces que hayan querido escribir un libro? ¿Cuántas finalmente han querido escribir un libro? Deja de quitarle mérito. Claro que tiene mérito, ¿no? Cuando hablo con gente que hace un podcast, oye, ¿cuánta gente ha llegado a más de 100 entrevistas en los podcasts? Mucha gente que lo comienza, pero no mucha gente que lo continúa, ¿no? Entonces, y muchas veces el problema de no hacerlo es la dificultad técnica, pero eso es lo que tú resuelves y yo me quería darte también en este espacio, invitarte de vuelta. Tú me invitaste a tu casa, yo invitarte a la mía y que la conversación continuara para dar a conocer lo que haces en jesusperezsantiago.com. Así que te agradezco este nuevo espacio en el que vamos a vivir juntos por muchos motivos y sobre todo el rato que me has dedicado viniendo aquí a casa, que es donde eres muy bienvenido. Genial, Raúl. Bueno, ya sabes que me lo paso muy bien hablando contigo, siempre fluye la conversación. Lo descubrí en el podcast, el hecho de que te vinieras pues fue, vamos, una grata sorpresa para mí y encantado de volver a charlar. O sea que nada, un abrazote. Un abrazo. Pues hemos llegado al fin de nuestra entrega. Esperamos que haya sido interesante para ti. Si quieres saber más de lo que hacemos, escuchar entregas anteriores o leer las entradas del blog, no dejes de entrar en depersonas.com. Nuestra promesa de valor es ayudar a las empresas en sus procesos de cambio con quienes los hacen posible, que no son otros que las personas. Te esperamos en la siguiente entrega en De Persona Radio. ¡Hasta entonces!